Desde casos reales como la desaparición de Elisa Lam o en la ficción con el Overlook, los hoteles suelen ser espacios atractivos para la gente amante del misterio. No obstante, los anteriores ejemplos son parte de los casos más conocidos, digamos, los que tienen más impacto en la cultura popular, en el imaginario colectivo. No me sorprendería que La Rosa de Guadalupe sacara un episodio de los peligros de los hoteles. Por lo que queda preguntarse, ¿qué hay de los casos poco conocidos? ¿De qué naturaleza son? ¿Acaso su supuesta actividad paranormal tiene su origen en sucesos verdaderos? ¿O son un relato originado por el hombre con alguna intención? En cada ciudad, en cualquier país, hay una construcción en forma vertical que llamamos torre. Y si no hay, debería haberla. El Hotel La Torre fue erigido en la carretera 57 en inmediaciones de las poblaciones de Saltillo y Arteaga, en el estado de Coahuila, al noreste de México. Como su nombre lo indica, se trata de un edificio cuyas últimas plantas se alargan, de modo que la silueta del inmueble se asemeja a una letra T. El paisaje plano del semidesierto permite a los viajeros apreciar el monstruo arquitectónico que emerge de la tierra y que se impone ante otros hoteles y moteles de paso distribuidos a lo largo de la carretera. El edificio principal cuenta con 12 pisos y 87 habitaciones, levantado en un terreno de casi 3 hectáreas. Varias personas apuntan que su arquitectura es futurista, la cual recuerda a las películas de los 70s, aspecto que aún conserva, como si los pasillos y salas siguieran ancladas en esa época. Según un diario local, dicho edificio fue levantado en 1975 y terminado un año después por Armando Castilla y Jorge Mazo. El apellido de este último tendría relación con la estructura decenios más adelante. El tamaño de la obra era exagerado para una pequeña ciudad que en los 70s se empezaba a abrir la industrialización, y por ende el incremento urbano y demográfico. Aunque una obra como la anterior no era una novedad, ya que además de la catedral, iniciada a finales del periodo novohispano, la ciudad contó con un par de obras arquitectónicas levantadas a principios del siglo XX, el hoy desaparecido Banco Coahuila y un casino, el cual hay que suscribir que no era un sitio dedicado a la ludopatía, sino que se inserta en la tendencia de los clubes de la alta sociedad. Desde el inicio, la construcción no estuvo alejada de las críticas. Óscar Flores Tapia, un gobernador del estado de Coahuila durante el decenio de los 70s, señaló que una obra de tal magnitud era fruto de la corrupción y que era necesario investigarla, ya que es sabido que cuando un político lanza un pronunciamiento como el anterior, suena más una presunta postura contra un opositor que un pronunciamiento sobre la legalidad. La dupla inicial llegó a vender la propiedad a uno de los gobernadores que estuvo en el poder a modo de patrimonio personal. En las próximas décadas, la propiedad cambiará de manos en varias ocasiones, incluso la Confederación de Trabajadores de México, o CTM, llegó a ser uno de los propietarios. Considerando que el hotel fue terminado en 1976, el cual llegó a ser uno de los más lujosos de la región en aquella época, su cercanía con la ciudad de Monterrey y el supuesto alejamiento de cualquier distracción lo hizo atractivo como sede para el selectivo de Portugal, quienes disputaron la fase de grupos en la población antes mencionada durante el Mundial de México 86. México 86, México 86, el mundo unido por un balón. A pesar de que este torneo es recordado por el llamado gol de la mano de Dios, que valdría la victoria argentina en la final ante el conjunto de Inglaterra, la prensa deportiva internacional denominaría como caso Saltillo a la polémica en la que se iban a involucrar los jugadores y la Federación Lusitana de Fútbol. Como es conocido, varias marcas y servicios suelen patrocinar a los equipos y jugadores a cambio de una compensación económica, mientras que la directiva utilizaría como excusa que la situación sería arreglada en México, lo cual no ocurrió, teniendo repercusiones en la prensa y mostrando una mala imagen de la directiva encabezado por Silva Resende. Pese a que el seleccionado portugués arribó un mes antes con la intención de aclimatarse a la altura y contar con la torre como alojamiento, remarcando que era uno de los hoteles con mayores comodidades para la época, la cual fue bautizada por los jugadores como la Fortaleza. Pese al despliegue de seguridad, las condiciones para entrenar eran pésimas. Se les había brindado una cancha en malas condiciones, que en periódicos locales se menciona que era propiedad del sindicato de trabajadores, a la que tenían que llegar subiendo una colina, que los partidos de preparación no lo hicieron contra equipos profesionales de la época, como el Atlético Potosino, Tampico Madero, Tigres o el Monterrey, que estaban en el norte del país, o equivalentes a otras divisiones, sino que jugaron contra trabajadores del hotel, además del continuo problema de la retribución monetaria. Varios seleccionados se vieron envueltos en fiestas con mujeres locales de la alta sociedad, ignorando que alguna de las partes estuvo casada, mientras que otros se vieron estafados por un empresario local que les prometió traer objetos de una cercana ciudad fronteriza a cambio de dinero.
Pese a que Portugal venció a Inglaterra 1-0, en el partido con Polonia perdieron 0-1, resultado que se repitió con Marruecos con un lamentable 1-3. Portugal vio truncado su sueño mundialista con un pésimo resultado, rodeado por escándalos monetarios y sociales. La selección regresó a su país, donde fueron recibidos por una afición iracunda. Si el video está siendo de tu gusto, te invito a dejar tu comentario, darle like y suscríbete, que es gratis. Seguimos. Durante la época en que fusionó, el hotel también contó con un restaurante. En redes sociales, diversos usuarios expresaron que llegaron a visitar las instalaciones cuando sirvió como un popular salón, forma en que eran llamadas las discotecas o antros a finales del siglo XX. El edificio también sirvió para bodas, fiestas y demás eventos sociales, lo que lleva a pensar que el complejo era uno de los pocos sitios en Saltillo dedicados al esparcimiento, y que a lo mucho presentaría los típicos problemas de los clubes nocturnos, y más durante los fines de semana, como desalojos a la hora de cerrar, gente ebria o clásicas peleas. Varias fuentes coinciden en que el hotel siguió operando hasta la entrada de la década de los 90, momento que surgieron otras opciones de esparcimiento más céntricas en la ciudad. Esto contribuyó a que el hotel perdiera su esplendor. A comienzos del nuevo milenio se buscó volver a reactivar el lugar, ya sea como hotel, el cual hubiera beneficiado al turismo local, o como centro de hemodiálisis. Como hospital ayudaría a la generación de empleos locales, además de apoyar la sanidad social de los vecinos de las entonces colonias de nueva creación, beneficiando a los habitantes del cercano municipio de Arteaga y sus ejidos, ahorrando tiempo y teniendo un lugar donde atenderse, y que en la actualidad sería de gran ayuda, considerando la actual falta de atención médica por la crisis sanitaria que persiste. Como dato adicional, la ciudad de Saltillo tiene reputación de ser tranquila, incluso de ser un lugar donde no pasa nada. Sin embargo, el destino del inmueble se vio marcado por las páginas rojas que se escribieron durante la llamada Guerra contra el Crimen. El espacio sirvió como centro de formación del GROM, abreviatura para el Grupo de Reacción Operativa Metropolitana, cuerpo creado durante la gestión del alcalde Jerico Abramo Mazo y estuvo formado por exmilitares. A menudo se resalta que se inspiró en el BOPE brasileño, organización conocida por la película Tropa de Élite, mientras que otros lo vinculaban con grupos delictivos. Ese espacio sirvió para efectuar interrogatorios, donde se emplearon métodos bruscos, desde psicológicos, físicos, mutilaciones, privaciones, profanaciones, acciones recopiladas por un diario digital donde se menciona la terminología y procedimientos que se emplearon con lujo de detalle. En ocasiones, los damnificados fueron enviados a la otra vida, mientras que sus restos mortales no aparecieron al ser inhumados y sepultados en fosas clandestinas. Aunque su finalidad era combatir el crimen, el grupo cumplió con otros objetivos, desde neutralizar a rivales, incluso agredieron a una treintena de migrantes de origen centroamericano, quienes fueron amedrentados ante la negativa de distribuir merca, según informó el fallecido padre Pedro Pantoja, director de la Casa de Migrante. A voces se rumoraba las cosas que ocurrieron en el edificio y en sus inmediaciones. Las acciones no figuraron en los medios locales para evitar comprometer con alguna asociación. El 2015 fue clave para su caída. Tras polémicas como la detención de miembros en posesión de sustancias estupefacientes no reguladas, constantes quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o CNDH, los hallazgos de restos vinculados a las operaciones del cuerpo y los costos de manutención, por lo que la siguiente gestión, perteneciente a un partido político diferente al oficial, buscó cerrar la organización, lo que llevó a que el edificio cayera nuevamente en desuso. A mitad de 2018, los dueños contemplaron reactivar el espacio como centro de salud o casa de reposo para adultos mayores, con el apoyo de una asociación médica de Monterrey, decisión que se concretaría en 2020 según un diario local. Como antes se mencionó, el espacio se dejó de usar, sin embargo, no fue abandonado, ya que los propietarios contrataron a vigilantes y siguieron los accesos principales a los civiles. Las condiciones de abandono y los relatos en torno a la estructura han llamado la atención de exploradores urbanos, quienes han documentado sus recorridos en videos, alcanzando miles, incluso millones de vistas. Considerando que el inmueble es una propiedad privada, ha llevado al desalojo de una manera amable. Se siente muy... Hay alguien afuera. Buenas noches. Lo andábamos busque. Somos de un programa paranormal. En una época antes que la aplicación Randonáutica estuviera de moda, recordando que el funcionamiento de esta se orientó a la visita de sitios abandonados bajo sus tres tipos de actividades: atracción, vacío y anomalía, por lo que el inmueble entraría en alguna de sus categorías. Se suele cuestionar los datos proporcionados en estos materiales, ya que no se tiene un informe oficial de las cifras mortales, exagerando la información, haciendo juicios de valor, además de asegurar la actividad paranormal. Aquí estamos justamente dentro de este sitio.
Se dice que en este sitio murieron cientos de personas, donde espantan, donde hay muerte y muchas apariciones. Algunas visitas mostraron áreas de las que pocas veces se toca en la prensa, como la existencia de una alberca o un grupo de habitaciones en el exterior. Aunque algunos espacios lucen en buen estado, se observaron daños menores en la estructura, mientras que otros lugares están deteriorados, desde perforaciones en paredes de concreto y habitaciones donde hubo algún siniestro. De forma aislada se observaron botellas de litronas de cerveza en el interior de las habitaciones, aunque destacaron las botellas de plástico en lo que pudo haber sido el sótano o una pila sin agua por debajo de lo que fue el lobby. Aparentemente no cuenta con energía eléctrica o agua, a la par de que no se observaron bombillas de luz o apagadores. En ocasiones se observó que los visitantes pusieron poca atención a los detalles del lugar, a raíz de darle un sentido sobrenatural o relacionado con las actividades de las corporaciones. Y créanme que la sensación que hay es desagradable, es una sensación muy rara. Hay muchísima energía, pero bueno. Además de ciertos movimientos rápidos de las cámaras, dejando de lado algunos objetos, que por mi información puedo asegurar que son fuentes demasiado útiles, desde papelería, folders y carpetas con clip con contenido desconocido, que dan cierto tipo de información como de los objetos dejados, que permite conocer el uso del espacio, así como posibles testigos del lugar, al mostrar tarjetones de la seguridad pública con nombres y fotografía. Puro tiradero, amigos. Por lo que está mal llamar tiradero a esas cosas. Se observan pocos muebles, destacando las barras y lavabos fijos. Raro ver en el interior puertas, pero lo que se observa fueron algunos escritorios, recordar que sirvió como un cuartel y que en el supuesto caso se debieron hacer informes en ellos. Otras cosas que se observaron fueron las vigas, partes obsoletas de equipos de cómputo, máquinas de fax o de marcación automática, esas planchas que servían para hacer cobros a las antiguas tarjetas y restos de tragamonedas. Lo más llamativo para muchos fueron los objetos vinculados a la guerra con el crimen, como sogas con un nudo para cuellos, cajas vacías donde venía el parque de municiones, espacios adecuados como campo de entrenamiento, hojas con siluetas para practicar tiro, algunos dibujos donde se ponían ciertas amonestaciones y un papel donde se hace una cuenta, donde se escribió que fulano debería pagar intereses. Pues de misterio paranormal considero que no hay nada de dichas actividades, solo el valor que la sociedad le quiera dar. Resulta más atrayente cómo el espacio estuvo envuelto en los escándalos entre figuras locales, sede local del Mundial del 86 y lamentablemente uno de los escenarios de la llamada guerra contra el crimen. Incluso en tiempos recientes el lugar se usó para actividades de rescatismo y protección civil. Al ser un aspecto del que existe poca literatura, debo de mencionar que para la realización de este relato fue necesario recurrir a métodos empleados en mi profesión,